Bueno, Sergio, habías pedido a Sebastián Schulz. Sí, Sebastián para conversar Schulz con él. Es un pampeano que se fue a estudiar a La Plata, sociología, se recibió y entre otras actividades se ha dedicado a profundizar en el estudio de las relaciones con China y de justamente el desarrollo chino. También lo hemos consultado más de una vez y nos ha aclarado un montón de cosas que tienen que ver justamente con el gigante asiático, los vínculos que tenemos nosotros, las políticas de China comerciales, claro, estratégicas, y ahora está ocurriendo en China un acontecimiento importantísimo, que es el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, tema que uno no lo ve por lo general en los medios llamados importantes o nacionales. Y porque es Oriente aquello. Claro, y porque, o si no la mirada dice, estaba viendo un título de Clarín, Xi Jinping se consolida como dictador en China, por ejemplo. Entonces, claro, para tener una mirada distinta, una mirada más abarcativa, más sensata, más racional, vamos a hablar con Sebastián Schulz, que nos está... Que debe estar por cenar y nosotros tomamos mate. No está en China. Ah, está acá. Bueno, sí. Está muy mal. Bueno. No fuiste al Congreso, Schulz, ¿no? No, Sebastián, no. No pudiste ir. No, porque, bueno, es un congreso, digamos, hay del más partido. de 100 periodistas del partido, hay algunos periodistas argentinos, hay 2 periodistas argentinos cubriendo el congreso. Ah, mira. Pero como ustedes dicen, prácticamente no hay medios de comunicación occidentales que estén cubriendo el congreso y por eso la poca información que llega, claro, y bueno, obviamente es tergiversada. Es un partido, Sebastián, estaba leyendo que tiene 96 millones de afiliados, es el partido más grande del mundo, ¿no? Es el partido político más grande del mundo. Claro. Y vos pensás que China tiene 1.400 millones de habitantes, ¿no? Mira. De los cuales casi 100 millones son afiliados directos al partido. Estamos hablando de que casi 1 de cada 14 chinos es miembro del Partido Comunista, digamos. Es un partido bastante grande y, bueno, bastante proporción de la población de China es parte del partido. O sea, Sebastián, uno podría decir entonces... ¿No todos los chinos son comunistas? Bueno, pero en gran medida, digamos, porque... No hace falta pertenecer oficialmente al partido tampoco para sostener esas ideas, me imagino. Claro, bueno, en general, digamos, si bien la sociedad china se la presenta como una sociedad despolitizada, entendida como la entendemos acá en Occidente o en Argentina, porque digamos, por lo menos es una sociedad muy politizada, o relativamente politizada, es una sociedad que tiene una mirada del Estado, una mirada de la sociedad, una mirada de la política, bueno, bastante clara y bastante firme y muy diferente de la de acá, digamos. China, digamos, acá nos ordena mucho la lógica, o por lo menos nuestro punto de partida para pensar la sociedad del individuo, digamos, y en el Occidente y la sociedad del Occidente. Claro. En China parte del colectivo y parte de la comunidad, claro, para pensar la vida en sociedad. Y eso hay que decirlo, no es algo que empezó con el comunismo, es algo que viene desde la China milenaria. Es cultural. Es cultural de hace más de 1000 años en la historia de China. Claro. También por esa forma y por esa filosofía de pensamiento el Partido Comunista tuvo la recepción que tuvo, porque básicamente es un partido que también parte del comunitario para pensar la realidad, y eso es bastante distinto a Occidente. Y es un partido que comenzó creo que con 17 miembros, ¿no? Hace más de 100 años. Es un partido que comenzó, claro, hace exactamente 101 años, digamos, en 1921 fue la fundación del partido, el año pasado, pero el aniversario el centenario. Tremendos en todo el país, con 17 miembros en las zonas más recónditas rurales de China. Claro. Y producto de una interpretación particular del marxismo, digamos, porque el Partido Comunista de China no es linealmente marxista al estilo soviético, nunca lo fue, digamos, nunca tomó linealmente las ideas del marxismo europeo, sino que las reinterpretó a la realidad china, y en eso Mao tuvo mucho que ver, digamos, por ejemplo, entendiendo que el sujeto revolucionario no es el obrero, como lo entendía Marx en la Alemania industrial, sino que es el campesino, digamos, que es la clase digamos, más populosa dentro de el sujeto de la revolución en China era el campesino y no el obrero industrial. ¿Y qué diferencia, perdón, ¿no? Pero me surge la pregunta y la duda, ¿qué diferencia hay en esa concepción marxista, si se quiere, entre un obrero industrial y un campesino?
Bueno, primero... ¿Ambos no son proletarios? Bueno, ambos son proletarios y ambos son la clase explotada, digamos. Por eso China se sigue adscribiendo al marxismo como forma de entender la economía y la política nacional y como plan de acción. Ahora, digamos, el entender al obrero industrial como sujeto de la revolución no solo tiene que ver con que era la clase mayoritaria, sino como entender una determinada linealidad en la revolución, digamos, en donde vos sí o sí tenés que pasar por la etapa de desarrollo capitalista que genere un proletariado urbano para que ese proletariado urbano haga la revolución. Así es. Eso fue el marxismo clásico y más ortodoxo. Tenés que pasar sí o sí por el capitalismo para llegar al socialismo. En China casi que no hubo capitalismo, se pasó del feudalismo al socialismo prácticamente. Exacto, esa era lo que postulaba Mao. Claro. De que era posible saltar una etapa de desarrollo capitalista y pasar directamente de una sociedad semifeudal a un modelo socialista. Grandes discusiones en el campo del marxismo en el siglo pasado con este tema, ¿no? Bueno, exactamente, y que bueno, los debates abiertos por China y por Mao después permearon en el resto de la sociedad para permitirle a muchos países periféricos que no habían tenido un desarrollo capitalista al estilo europeo, pensar en la posibilidad de una revolución sin pasar por el capitalismo. De hecho, bueno, después en América Latina se retomó mucho desde la teoría de la dependencia, en donde hablaban que las sociedades periféricas nunca iban a poder alcanzar el estatus de desarrollo capitalista alcanzado por las potencias europeas, porque básicamente el desarrollo de Europa y Estados Unidos es la contracara de su desarrollo, ¿no? El resto de los países del mundo son dos caras de la misma moneda, no hay una tendencia lineal al desarrollo. Seba, me gustaría ir al tema del Congreso del Partido Comunista. ¿Qué ha sido lo más importante en estos días? ¿Qué resolución o qué análisis o qué conclusión ha sido la más relevante o las más importantes de las que se conocen, por lo menos? Bueno, es un congreso interesante, como ustedes bien lo mencionaban. No es un congreso de Estado, digamos, no estamos hablando de una elección presidencial, es el congreso del partido, en donde se va a elegir el secretario general del partido, que en China generalmente la persona que ocupa la presidencia de la nación ocupa simultáneamente el cargo de secretario general. Entonces, la persona que sea elegida en este congreso secretario general seguramente va a ser la persona elegida presidenta el año que viene, cuando sea el recambio presidencial en China. Se está hablando fuertemente y casi con seguridad de la reelección de Xi Jinping como secretario general del partido. Xi Jinping está teniendo un perfil muy alto en este congreso y las discusiones del congreso son discusiones políticas, digamos. Estamos hablando del congreso del partido, que es el que organiza la vida política y la estrategia del Estado. Entonces hay digamos, muchos condimentos que está dejando las declaraciones de Xi Jinping y los debates del partido sobre, bueno, el tránsito de China hacia una nueva era de desarrollo que comenzó el año pasado a partir de los festejos por el centenario del partido, en donde Xi Jinping dijo, bueno, ahora empieza un nuevo camino en la historia de China, que vamos hacia 2049, que es el año, digamos, donde China se está planteando ser un país plenamente desarrollado. Digo 2049 porque es el centenario de la República Popular, digamos, de la Revolución de 1949. Claro, el centenario de la Revolución. Un país plenamente desarrollado implica un país plenamente capitalista. Mira, es difícil de entender, o sea, si vos lees el discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido, hay una reivindicación muy fuerte del marxismo, digamos. Obviamente estamos en el Congreso, un partido comunista, hay una reivindicación del marxismo por un lado, como filosofía para entender la realidad y los desafíos de China y del sistema internacional, y a su vez lo que ellos le llaman el socialismo con características chinas. Que es una forma de, ellos tienen, de presentar al mundo el modelo de desarrollo chino, que para nosotros nos arma un matete bárbaro porque no funciona. Para nosotros desarrollo es sinónimo de capitalismo y hay que... Ellos reivindican otra mirada. ¿Cómo lo definimos, no? Porque, bueno, ¿hay mercado? Sí, hay mercado. Digamos, hay relaciones asalariadas. Relaciones asalariadas. ¿Hay propiedad privada? Hay propiedad privada. Ahora, por otro lado, vos tenés que, si vos decís, ¿en China hay libre mercado? En China no hay libre mercado.
hay una especie de libre mercado encorsetado limitado por el Estado y la dirección del Estado, digamos. El Estado es el que pone los parámetros de hacia dónde se pueden mover las empresas. O sea, Sebastián, permitime una pregunta. Allá una empresa alimenticia no podría aumentar los precios arbitrariamente como lo hacen acá en Argentina, ¿no es cierto? Básicamente, ¿sabes por qué? Porque las empresas estratégicas o gran parte de los sectores estratégicos son públicos, son estatales. Claro. Digamos, allá las alimenticias, la banca, la finanza, las energéticas, los puertos, me imagino. Los puertos, el comercio exterior, la tierra es propiedad del Estado. Claro. Digamos, es el Estado el que define la política económica, claro. No son los privados. De hecho, sí, en China hay propiedad privada y hay empresas privadas muy grandes. Pensemos en las tecnológicas, por ejemplo, que son las que están picando en punta, por Tencent, Alibaba, digamos, y tenés los mega multimillonarios como Jack Ma, que, digamos, no es que en China no hay discusiones sobre el modelo de desarrollo. Jack Ma, por ejemplo, quiso hacer algo parecido a lo que acá conocemos como un mercado pago, ¿no? Que te monetiza tus ahorros que vos tenés en la cuenta de mercado pago, te los monetiza y te da una tasa de interés. Digamos, Jack Ma quiso hacer eso y el gobierno chino lo mandó lo encerrando en la heladera, digamos. Claro, acá eso no lo podés hacer porque eso lo hace el Estado. Claro. Digamos, bueno, lo mismo con Tencent. Y volviendo al Congreso en sí, Sebastián, ¿qué es lo que ha trascendido de alguna definición, de alguna línea, de algún concepto que esté planteando, aparte de ese desarrollo en el año 2049? Tengo entendido que se habló también de la campaña para sacar de la pobreza a 800 millones de chinos, que fue uno de los grandes logros de la revolución. Bueno, sí, digamos, esos son los desafíos que tuvo China, que se planteó hasta 2021. Digamos, en 2021 que en China no haya una sola persona bajo en la condición de pobreza extrema. Eso se lo planteó, digamos, con las políticas de reforma y apertura para decir, bueno, en 2021 China no tiene que tener personas bajo la pobreza extrema. Recordemos que China, cuando inició la revolución, tenía más del 90% de población pauperizada en la pobreza. ¿Sería lo que hoy definiríamos como indigencia acá en la Argentina? ¿Algo así? Claro, lo que definimos como indigencia. En China, hoy, reconocido por el Banco Mundial, no hay indigencia. Y hay un 3-4% de pobreza. Digamos, China es una sociedad, o sea, como lo dicen los chinos, modestamente, una sociedad modestamente acomodada. La sociedad vive modestamente bien. Ahora arranca la etapa para construir esta China que se le llaman moderna, plenamente desarrollada en todos sus aspectos, digamos, una China, digamos, China todavía se reconoce como un país en vía de desarrollo. Claro. Semejante país. Porque la sociedad no tiene el nivel de vida de los norteamericanos. Aparte de una sociedad muy compleja porque tiene muchas etnias, es muy grande el territorio, ¿sí? Hay zonas muy desérticas y tiene muchas etnias con muchas lenguas incluso, ¿no? O sea, es algo bastante complicada la sociedad china. Sí, es muy complicado, tiene 56 etnias, digamos, hay que decir también que hay una que es sumamente mayoritaria, que es la etnia Han, digamos, que es la conocida, el chino que es común, que vemos todos los días, generalmente es Han, que es más del 90% de la población. Pero, bueno, digamos, un 10% de la población de China, si me da cuenta, entre 1.400 son 14 millones de personas, ¿no? Ay, Dios mío, claro, un montón. Bueno, pertenece a una etnia minoritaria, en donde tiene el problema con alguna de esas etnias, que es el problema del separatismo, digamos, que muchas veces alentado por Occidente, tiene algunos grupos que buscan separarse, aumentar territorialmente, claro. Ahí donde aparece el tema de la seguridad. Una pregunta al sociólogo Sebastián Schultz, o dos en realidad. Bueno, una y otra. Una, ¿qué papel tiene la mujer en la sociedad china en este contexto, incluso del Congreso chino? Y segundo, ya anexo a esto otro, si tenés alguna novedad de el ingreso de Argentina al BRICS. Bien, mira, China es una sociedad en donde el confucianismo tiene una fuerte presencia en la forma de vida de pensar del chino, o del chino en la China, digamos, de a pie, digamos, digamos, sin que se reconozcan por ahí confucianos, ¿no? Pero
digamos, muchos de nosotros no nos reconocemos católicos, por ejemplo, y sin embargo tenemos incorporadas muchas formas de pensar del catolicismo. Bueno, ya pasa lo mismo con el confucianismo. En donde el confucianismo, bueno, por ejemplo, en la cuestión del respeto de la jerarquía, el respeto de los superiores, y el confucianismo tiene algunas jerarquías establecidas muy fuertes, en las cuales, por ejemplo, el hombre está por encima de la mujer. Eso es histórico en la historia de Chile, se ha construido fuertemente y persiste todavía en el pueblo chino, más allá de que se está intentando cambiar desde el partido y desde el Estado, digamos, esa mirada de otorgarle más participación a la mujer en la vida política de China, que es de lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, hoy, por ejemplo, en el muro político no hay mujeres del partido. No hay. Hay una de las principales demandas, no hay, digamos, es una de las principales demandas que hay que ver que ahora, cuando recambie el muro político, si encontramos la incorporación de mujeres. Creo que eso es uno de los principales desafíos que tiene. ¿Ha sido tema en el debate en el Congreso? Viene siendo un tema de debate. En los últimos años viene siendo un tema fuertemente de debate, porque bueno, digamos, a raíz también de que el tema se ha puesto en agenda en Occidente, bueno, eso obviamente también llega a China. Y si bien esta sociedad de parámetros confucianos reconoce, bueno, o sea, hay jerarquías, por ejemplo, del hermano mayor al del hermano menor hacia el hermano mayor, de los hijos hacia los padres, de la sociedad hacia el Estado, de la mujer hacia el hombre, de la esposa hacia el esposo, y si bien la sociedad lo tiene incorporado, bueno, se está poniendo en debate. En discusión. En discusión. Vos preguntabas por el tema de BRICS también. Sí. Es una posibilidad, y de hecho ya está planteado la posibilidad de la adhesión. Yo creo que vamos hacia una reestructuración del BRICS integral, porque hay 14 países que han solicitado la adhesión. Entonces vamos hacia una ampliación cuantitativa y cualitativa fuerte, digamos. Entonces, Argentina e Irán fueron los primeros que tomaron la posta, pero después le siguieron otros, le siguió Argelia, le siguió Irán, le siguió Pakistán, incluso hace unos días surgió la propuesta de Arabia Saudita, imagínate. Meterse al BRICS, Arabia Saudita. ¿Indonesia no está también? Indonesia también, Egipto. O sea, son países, no son países chicos, ¿no? Son países medianos, importantes. Y todo ratifica la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Bueno, si esto avanza. Saudita esté planteando la incorporación a BRICS, habla de que Arabia Saudita es uno de los sostenes del petrodólar, hoy está planteando ser parte del BRICS. Bueno, sí, habla de que se le está descarriando el mundo de los Estados Unidos, no lo está pudiendo comprar. Sebastián, una última pregunta de mi parte. Se ha discutido mucho, siempre que se piensa en China, a veces con tantos prejuicios de Occidente, ¿no? Por ejemplo, leemos los medios occidentales y dicen que Xi Jinping se consolida como dictador, como nuevo dictador en China, porque iría por un tercer mandato. Pero también el tema de los hijos, se ha hecho mucho hincapié. En algún momento en China se podían tener un hijo, después se permitió tener 2 hijos y ahora se permite tener 3 hijos. ¿Cómo se ha dado ese proceso? Bueno, es un tema súper interesante, porque es un tema de que preocupa, digamos, estamos hablando de la población de China, es un tema que preocupa a la población. El año pasado fue el censo de población de China, digamos, los censos se hacen cada 10 años en todos los países del mundo, el año pasado lo hizo China, digamos, se iba a hacer en 2020, se hizo en 2021 por la pandemia. Los números fueron preocupantes, porque China está iniciando una etapa de decrecimiento poblacional, o por lo menos de estancamiento poblacional. O de envejecimiento quizás también. Y bueno, lo mismo de envejecimiento, es decir, están naciendo menos personas, y eso genera un envejecimiento, que gran parte fueron producto de las políticas de hijo único, digamos, que de alguna manera, bueno, revirtieron el exponencial crecimiento de la población china que tuvo a partir de 1800, pero bueno, hoy por hoy, producto del crecimiento de la sociedad, del crecimiento, digo, del nivel de vida de la sociedad china, hoy está pasando algo similar a lo que sucedió en Japón o en Europa, digamos. La sociedad no quiere tener hijos, quiere vivir su vida, quiere viajar, quiere trabajar, y no está pensando en tener hijos. Bueno, por eso el gobierno chino primero flexibilizó la política y liberó hasta 2 hijos, y después del censo, con los números preocupantes, lo elevó hasta 3. Pero bueno, digamos, es algo que no se va a resolver solamente permitiéndole a la sociedad tener hijos. Porque la sociedad china
no es que no tiene hijos porque no puede, sino porque no quiere. No quiere. Es también un problema cultural como aquí en Occidente, ¿no? Es un problema cultural y lo interesante también es lo que dice el partido, por lo menos es lo que dicen los cuadros del partido en las conferencias de prensa cuando se les pregunta sobre esto. Lo que dice es que ellos están preocupados, pero que ellos, digamos, están evaluando resolver el problema del envejecimiento y del decrecimiento de la población, porque el decrecimiento de la población es menos mano de obra. Claro, digamos, en un país que, bueno, menos mano de obra que puede sostener menos a la población anciana, claro, pero bueno, también que genera menos crecimiento. Entonces están diciendo, eso lo vamos a resolver con innovación tecnológica. Digamos, lo vamos a resolver cualitativamente. Vamos a generar más productividad, digamos. ¿Por qué? Porque si China sigue creciendo a los niveles que creció en 1800 y principio de 1900, China y el mundo son inviables. O sea, no, el mundo no puede soportar semejante crecimiento poblacional. Digamos, China está en una etapa en donde ya no, puede crecer, pero ya no puede crecer a los niveles que creció antes. Sería irresponsable para China y para el mundo y para el ambiente. La superpoblación, El mundo demasiado chico para tanta gente. Claro, eso es lo que dicen. Está bien. Pero bueno, a ver si qué pasa después. Una última pregunta, Seba. ¿Cuáles son los dos periodistas que están cubriendo el Congreso? ¿De qué medios son los argentinos? Allá están Gustavo NG, que es un periodista, editor de un medio que se llama Tang Dai, es una revista cultural china-argentina. Tang Dai. Está Tang Dai. Tang Dai, sí. Tang Dai. Y está Pablo Copari, que Pablo es columnista de Futurock, y también escribe para un portal que se llama La Ruta China. Ellos dos son los que están acreditados por el partido. Ellos viajaron a China hace un par de meses, digamos, fueron invitados especialmente a cubrir la previa y el Congreso. Y por ello, digamos, hoy, también a través de Telam, hay que decirlo, bajando las noticias de lo que pasa allá en China. Después, obviamente, bueno, Clarín, La Nación, digamos, todo lo Infobae retoman lo que traen las agencias de noticias internacionales, obviamente, las europeas. Bueno, haciendo honor a esta interesantísima charla, Sebastián Schulz, que es sociólogo y especialista, investigador del CONICET, entre otras cosas, en un esfuerzo de producción, te voy a decir Saijian. Saijian, que quiere decir muchas gracias, chao, adiós, o nos vemos, o algo así, ¿no? Adiós. Chao. Bueno, adiós. Saijian. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Chao. Hasta luego.